Bueno, vamos con el siguiente participante. Héctor Totti Flores es dirigente social, nacido en San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos. A principios de los años 70 se establece en una villa en Loma Hermosa. En 2001 fundó la cooperativa La Juanita, de barrio La Juanita, en La Matanza, y el Centro para la Educación y Formación de la Cultura Comunitaria. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el 2017-2021 y actualmente ocupa el cargo de concejal de La Matanza. Toti. Muchas gracias. La verdad que estar aquí en este momento para mí es muy importante por la característica que tiene este encuentro. Encuentro de distintos actores de la vida de la Argentina, en este caso de Entre Ríos, y hemos visto pasar y casi todos coincidimos en que hay que salir de esta situación que estamos pasando hoy. Y este encuentro reafirma una hipótesis que yo vengo sosteniendo, que estamos en la antesala de una enorme oportunidad de salir al progreso en la Argentina. Le digo una provocación y seguramente estarán pensando, se enloqueció, porque también le vengo a traer acá la situación que están pasando mis hermanos en el conurbano, la pobreza, la falta de trabajo, las situaciones difíciles para poder recuperar la cultura del trabajo después de más de 2 décadas de programas sociales que no condujeron a la salida de esa situación. Hoy la situación social objetivamente es explosiva, no solamente porque el trabajo genuino no abunda y por los que tienen la oportunidad de hacerlo muchas veces no están preparados, y eso realimenta un círculo vicioso de la situación, sino que también todo lo que era la contención de los sectores más pobres, que eran los programas sociales, hoy no alcanzan. No alcanzan fundamentalmente por la inflación, el gran flagelo que hoy tienen los sectores más pobres. Y esto genera una situación explosiva en los conurbanos de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, mucho más evidente. Y encima tenemos una cuestión más que tiene que ver con la penetración del narcotráfico. En los lugares más pobres, en los barrios más vulnerables, hoy los que controlan eso que antes controlaba la política asistencialista del puntero y todo eso lo controlan los narcos. Y eso es tremendamente peligroso por lo que significa la viabilidad como país. Sin embargo, yo quiero reafirmar lo que le dije al comienzo. Esta puede ser una gran oportunidad. Porque estos encuentros yo no me lo imaginaba, hablando el gobernador, sabiendo en qué situación estaba, quiénes son lo que predomina en estos. Yo he acompañado el conflicto agropecuario allá por el 2008, 2009, estando en la ruta. Alfredo me invitaba ahí en esas cadenas nacionales que se hacían en Gualeguaychú. Y ahí decía que en el campo había algo que era mucho más fuerte que la cuestión económica, que las retenciones. En el campo estaba el reservorio moral de la República. Y eso hoy de nuevo tenemos que afirmar que acá está presente en esta convocatoria para una Argentina distinta, sin negar los intereses contrapuestos o los intereses comunes que tenemos. Sin negar eso, nos convoca al diálogo para pensar la salida para la Argentina. Y la salida es por la integración. Les voy a contar un poquito de mi vida para que sepan. Yo vivo en La Ferrere,
un lugar de La Matanza pobre, un lugar donde al quedar desocupado en los años 90 fue cuna del nacimiento de muchos movimientos piqueteros. La Corriente Clasista, la Federación de Tierra y Vivienda, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, que yo estuve presente ahí, y por falta de trabajo me hice piquetero. Siempre pedíamos trabajo, nunca planes, y nuestro movimiento fue el único que allá a fines de los 90, cuando se masificó los planes sociales con el Plan Trabajador, decidió rechazarlo, porque considerábamos que iba en contra de la cultura del trabajo. Y fue una gran discusión teórica entre nosotros, los movimientos, y siempre nos preguntaban, ¿pero se puede vivir en esta Argentina sin planes sociales? 20 años después, y hoy, acompañado por la sociedad, le decimos que sí se puede vivir sin planes sociales, porque nosotros lo hicimos. Un pequeño grupo que se animó a decirle que no a lo que aparecía como el sentido común para mitigar la situación. ¿Por qué? Porque también desconfiábamos de la política. Porque al no tener plazo decía, esto me parece que no es para la emergencia, sino que se va a instalar y se instaló como una herramienta de dominación de los pobres a través del clientelismo política demoledora. Pero ¿saben qué? Y esto la sociedad no lo percibía totalmente, ni tampoco los que tomaban los planes sociales. Hoy sí, hoy la sociedad repudia que el Estado, para poder combatir la pobreza, solamente tenga eso como política. Y eso se hizo política de Estado. Pasaron muchos gobiernos, distintos signos, pero esto siguió. Y hoy no lo quiere más. Y no lo quieren más los sectores que no tomen planes sociales, pero tampoco lo quieren más aquellos que hoy están viviendo de los planes sociales. ¿Saben por qué? Porque con la pandemia apareció algo que no estaba previsto. Hasta ahí más o menos el Estado, con los planes sociales, más la changa que hacían, nunca una familia vivía con uno de los planes sociales. Eso es un prejuicio y hay que transitarlo. Vivía con la changa, el plan social, donde no había control y donde no tenía que ir a prestar ningún servicio en ningún lado, porque eso le daba unos mangos al puntero y ya estaba. Eso con la pandemia se rompió. ¿Por qué? Porque desapareció la changa. Porque la changa en la ciudad, en el caso de los que vivimos en La Ferrere, para hacer una moneda, tenemos que ir a hacerlo en Ramos Mejía, que tiene otro nivel adquisitivo, o en Olivo o en Vicente López, o en la ciudad de Buenos Aires, no en el barrio. En el barrio la señora, si corta pasto, te pide fiado y no te paga más. Entonces, para hacer esa moneda tenía que salir de tu lugar y no había transporte público. Y además, las políticas económicas hicieron que el nivel adquisitivo de las clases medias, que hay una política en ese sentido para bajar el nivel adquisitivo de la clase media, hizo que aquellos que te daban trabajo hoy no lo pudieran hacer, porque no tienen el dinero suficiente como para pagar un servicio que presta los que hacen changa. Y se fue deteriorando. Y hoy podemos decir que hay sectores de la sociedad donde el empobrecimiento lleva a otro empobrecimiento que es de los sectores más vulnerables. ¿Y qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que los jóvenes que antes también pensaban que su papá de alguna manera changueaba y podía ayudar y cuestionaban que no querían eso, pero no tenían otra salida, empiezan a pensar que lo que decían del Estado presente ya no va más. Ya no está presente en el barrio. Y se tienen que dramáticamente, algunos, empezar a pensar que su salida no es ser soldadito del narcotráfico. Y eso muchos no lo quieren, porque uno no nace pobre ni nace delincuente. No es una condición de donde naciste, vas a terminar en cualquier cosa. Y la Argentina son ejemplo innumerable de posibilidades de ascenso social. Yo visito mucho las pequeñas y medianas empresas que en La Matanza
es innumerable. La Matanza era un lugar donde el trabajo era lo más importante que tenía. Por eso íbamos a vivir en La Matanza y estamos orgullosos de ser matanceros. Hoy, la matanza de los planes sociales, de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico, ya no es la matanza donde los habitantes están orgullosos de ser matanceros. Ellos también, si tuvieran la oportunidad, se quieren ir de ahí. Pero no son todos. Estos pequeños empresarios que hicieron su vida con el trabajo, hicieron su capital, son los que se quieren quedar a seguir peleando y lo transmiten a sus hijos y lo transmiten a sus viejos, porque han vivido la Argentina del progreso, porque han vivido que los argentinos venían con una mano atrás y otra adelante y con un oficio, con mucho trabajo, con mucho compromiso, salían adelante y de pronto empezaron a generar esa posibilidad enorme de una enorme clase media argentina que a través del trabajo y la educación hizo de la Argentina grande. No estamos hablando de una utopía, ya existió, como existió también en los sectores agropecuarios, que a partir de la tecnología, de ese trabajo enorme que han hecho con la cuestión de la tecnología para darle productividad al trabajo, pueden ser competitivos en el mundo. Y eso me parece que en vez de ser de alguna manera premiada por el Estado, es castigada expoliándolo. Eso es lo que tenemos que desarrollar también en los distintos sectores. Y hoy los sectores más pobres se dan cuenta que es volver a la cultura del trabajo y encontrar espacio para poder reconstruir su vida y su familia es lo que están necesitando. Y para eso necesitamos el compromiso de todos los sectores sociales, en la educación en oficio, en la educación de las nuevas tecnologías y también en el compromiso del Estado para que ayude a las empresas a empezar a hacer lo que antes se hacía naturalmente, que era tomar un aprendiz, tenerlo 2 o 3 meses, enseñarle el oficio y el que andaba bien se quedaba. Y no había posibilidad de hacer juicio ni nada por el estilo. Si vos venías, yo estuve, me acuerdo, para aprender el oficio de metalúrgico como 3 meses trabajando y limpiando un taller. Y cuando me dieron el torno estaba más contento que de ahí no le hacía juicio a esa empresa ni loco. Pero eran otros valores. Eran otra Argentina donde el valor del trabajo era importante y vos podías crecer a partir de eso. A eso tenemos que volver. Y eso me parece que es lo que hoy está presente acá, esta búsqueda de volver a ese lugar. ¿Y qué hay otras oportunidades en el mundo? Sí, las crisis, los nuevos cuestiones que tienen que ver con el trabajo, como decían, la guerra genera nuevas oportunidades para que nuestros productos puedan ser exportados, pero eso tiene que ser acompañado por una política de Estado. Hay que dar previsibilidad. Y también los nuevos descubrimientos de la economía del conocimiento es una gran oportunidad. Sabe que nosotros, y voy a decir de un pequeño ejemplo, donde hoy trabajan 120 personas en el barrio de La Juanita, donde estoy, a partir de dejar el tema de la lucha, de la confrontación, allá por el 2001, en medio de una reflexión que dijimos, el año 2001 hasta ahí, era el año de mayor lucha que hubo en la Argentina estadísticamente. Y yo decía, nosotros junto con la clase media que nos convocaba para romper cajeros automáticos, qué sé yo, porque le habían expropiado los ahorros, hacíamos las luchas más importantes, tirábamos presidente cada vez que íbamos al Congreso, del conurbano al Congreso, nos recibían con agua, comida y qué sé yo, en los comercios que antes se cerraban. Ese fue el proceso de mayor lucha. Pero ¿sabe qué pasó también? Fue el año que más perdimos los pobres y que todavía no nos podemos recuperar. Alguna reflexión tenemos que hacer. Nosotros lo hicimos y dijimos, la lucha no alcanza. Vamos a buscar una nueva forma de relacionarnos en la sociedad y empezamos a decir, la salida es la integración. Y la integración es con el diferente, no es con el igual. El igual nos juntamos y es fácil. Y empezamos a volver a hablar con empresarios y tuvimos grandes oportunidades.
Un taller de costura que tenía 6 máquinas, de pronto se relacionó con un diseñador top de Buenos Aires, Martín Churba, y exportamos guardapolvos a Japón. Y 100.000 remeras a Italia de ese pequeño taller, pero lo interesante era verlo desde la perspectiva de la imagen. Un taller de piqueteros de La Matanza, enclavado en un barrio pobre de La Ferrere, marginal, con todo lo que eso significa, se asociaba con un diseñador top de Posadas y Rodríguez Peña, otro lugar emblemático de la Argentina de la otra escala social. Y eso produjo este milagro. Pero después seguimos con otros. Pan dulce con la receta de Maru Botana en nuestra panadería. 40.000 kilos vendimos en la última campaña que hicimos fin de año. Eso financia los proyectos educativos. Pero una cosa muy importante, ¿saben qué? En nuestro barrio, La Juanita, tenemos una sucursal del principal banco privado de la Argentina, el Banco Santander. No muchos lo tienen, algunos pueblos que me dicen, pero nuestro pueblo no está. ¿Por qué? Porque pudimos terminar con los prejuicios, y voy terminando. Ahí tuvimos la oportunidad de estar con la presidenta del Banco Santander a nivel mundial. Ana Botín fue a La Juanita, no vino a Paraná, fue a La Juanita, ahí en una charla que tuvimos. Le agradecemos, como siempre, el don del agradecimiento es un don divino, es muy fuerte. Y nos dijo algo que a mí lo voy a llevar para siempre. Me dice, no hay que agradecer nada, porque esto también para el banco es importante, ustedes ayudan mucho. Yo le decía la importancia que había tenido ese banco para desarrollar el negocio, los comercios, la legalización de todo eso para poder tener el POSNE y sacar crédito y toda esa historia, la importancia que había tenido para nuestro barrio. Y nos dijo, no es solamente un beneficio para ustedes, también es para el banco, porque hay miles de millones de clientes que todavía están excluidos y que nosotros lo tenemos que tener. Digo, es maravilloso cuando se habla con la sinceridad y con el corazón, esas asociaciones son indestructibles. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar con el corazón y desde la sinceridad para empezar a construir esta Argentina distinta. Y por último, junto con Juan Campanella desarrollamos un emprendimiento que para nosotros es lo más. Juan Campanella nos enseñó que lo importante en el mundo eran los oficios digitales. No teníamos ni idea, yo apenas manejo el celular y hace un par de años el WhatsApp, digamos, ¿no? Pero los chicos están todos los días ahí con el celular y muchas veces los padres decimos, ¿qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo el tiempo. Con la pandemia, uno de los chicos siempre cuenta que el padre era albañil y lo quería llevar a hombrear bolsas, qué sé yo, a pegar ladrillo, y él se pasaba todo el día con la computadora. Y en la pandemia el padre lamentablemente no podía ir a hacer la changa. Y él se animó a generar un emprendimiento de capacitación para afuera, eso que hacen los chicos, y vino orgulloso a decirnos nosotros lo que aprendí en el potrero digital. Ahora no le digo nada a mi padre porque se me va a enojar, pero el que para la olla soy yo. Y tenía un orgullo cuando vino y nos dijo, porque estaba trabajando para una empresa importante de tecnología de no sé qué parte del mundo. Lo que él había aprendido con todo eso lo podía desarrollar. Y hoy hay muchísimas personas que están trabajando para empresas importantes como Accenture, como Oracle, que son del barrio, que son pibes o mujeres que trabajaban en el servicio doméstico o pibes que estaban en la esquina, que a partir de este conocimiento de los oficios digitales, esta nueva modalidad que se da en el mundo, podían empezar a pensar en trabajar en otros oficios. Hay que abrirse la cabeza, son enormes oportunidades. Y por supuesto que seguimos con los oficios tradicionales por una cuestión de mercado. Si no hay gente que haga los oficios tradicionales, el valor de cada changa que hacen crece, digamos, porque también la gente aprende esta cuestión del mercado, digamos, ¿no? Entonces tenemos que seguir para que haya más competencia y que de alguna manera cuando te van a cambiar un tubo de la luz no te salga un dineral. Entonces tenemos que seguir en esa instancia y hoy la sociedad civil se involucra.
con Mariano Barrio, junto con la empresa, le mandamos muchos chicos o gente que quiere trabajar y que la empresa lo empieza a tomar, porque se necesitan por el lado de la confección textil, por el lado de los oficios digitales y por muchos lados que son nichos de posibilidades de trabajo que tienen que darse, pero acá el Estado tiene que acompañar. El Estado tiene que hacerse cargo, como se hizo cargo con los planes sociales, de la curva de aprendizaje. Ya no lo puede hacer la empresa. Y entonces los planes potenciar trabajo tienen que estar al servicio de pasantía, de modificación en las leyes laborales, de lo nuevo. Como me dijo, me suele decir Enrique Cristofani, hay que trabajar sobre el flujo de la entrada de lo nuevo para generar trabajo y no sobre el stock para que los sindicatos no te jodan ni generen. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo soy optimista, estoy convencido que podemos cambiar Entre Ríos, que podemos cambiar la Argentina, porque mi pequeño mundo lo pudimos cambiar. Excelente, excelente, Toti. Te agradezco mucho la mención que hiciste a los proyectos que estamos desarrollando juntos. Y les voy a dar algunos números. Toti, te van a interesar estos números, porque son números del Instituto IDESA, del economista Jorge Colina, que tienen que ver con lo que decía recién el Toti, ¿no? En planes sociales, en el 2021 la Argentina gastó 855.000 millones de pesos. 855.000 millones de pesos es 1.8 del PBI. En materia de subsidios a la energía y al transporte, la Argentina gastó 1.262.000 millones de pesos. 1,2 billones de pesos, es decir, billones es millón de millones, ¿no? Esto es 2,4 puntos del PBI. Si se suman las jubilaciones de la moratoria jubilatoria, las que se otorgaron sin aportes previsionales, los planes sociales totalizan 1.979.000 millones de pesos, casi 2 billones de pesos. Son 4,2% del PBI. Si se suma todo este número, es el 6,7% del PBI y el déficit fiscal es del 3%, déficit primario. El déficit financiero es del 4,5% del PBI. Es decir, en la Argentina tenemos un enorme gasto público, además del gasto operativo, del gasto en salarios públicos, de los empleados públicos que ingresan todos los días en el boletín oficial, prolijamente entran 10, 20 empleados públicos con cargos de director, con cargos de coordinador, con cargos de un montón de cosas. Además tenemos un núcleo duro, un gasto duro que no se puede reducir. Yo creo que sí se puede reducir, pero la política hoy no lo está reduciendo. ¿Cuál es la contracara de eso? Según el Observatorio para la Educación de la Argentina, este es un trabajo que leía el otro día a mi amigo Eduardo Feynman en su programa de radio y se lo pedí y me contacté con el Observatorio para la Educación Argentina. En el año entre 2009 y 2020, los alumnos que cursaron el colegio primario y secundario, de 100 alumnos que cursaron, los que se recibieron en la Argentina en el tiempo esperado y con los conocimientos esperados fueron 16 cada 100 alumnos. 16 cada 100 alumnos terminaron en el tiempo que se esperaba y con los conocimientos de lengua y matemática que se esperaba. En la provincia de Buenos Aires, 18 cada 100. En la ciudad de Buenos Aires, 33 cada 100. En Entre Ríos, 13 cada 100. En Córdoba, 24. En Santa Fe, 17. En Mendoza, 19. San Luis, 13. La Rioja, 10. San Juan, 8. Catamarca, 7. Corrientes, 7. Misiones, 6. Formosa, 5. Santiago del Estero, 5. Chaco, 5. Tucumán, 10. Jujuy, 11. Salta, 11. Neuquén, 17. La Pampa, 19. Río Negro, 19. Santa Cruz, 14. Y Tierra del Fuego, 21. Hay una crisis educativa, tiene directa relación con la necesidad del Estado de socorrer con planes sociales y hoy en la Argentina no está en primer
tema de la agenda no está la educación. Este es el drama en la Argentina. La educación creo que debería pasar al primer lugar y creo que proyectos como los que hizo el Toti Flores y los que contaba recién, en coordinación con las empresas, con el sector privado, con la sociedad civil, las ONG, un montón de ONGs que trabajan así, se podría hacer un gran plan masivo de educación laboral, de formación en oficios y de educación primaria y secundaria para poder lograr el desarrollo en la Argentina con inclusión laboral. No sé, Toti, si te parece y estás de acuerdo. Sí, siempre dijimos, el proyecto educativo estando desocupado, estando en la lona, siempre fue relacionado con los dos pilares de la Argentina del progreso. El trabajo, la reivindicación de la cultura del trabajo y la educación como herramienta de ascenso social. Y acá quiero decir, teníamos una convicción que después un filósofo lo hizo síntesis. Uno no es pobre, no es constitutivo del ser humano ser pobre, sino que muchas veces está pobre, pero puede cambiar ese estado. O se está rico y puede empobrecerse como a muchos le pasó en el 2001 y que cada crisis. Y esa idea de estar es que puede cambiar ese estado, es a lo que nosotros nos animaban para hacer este proyecto. Y sentimos el acompañamiento de muchos sectores. Ese filósofo es Santiago Kovadrov. Y sentimos el acompañamiento de muchos sectores agropecuarios, Mario Zambía, Oscar Alvarado, una gran pérdida para la humanidad que se fue tan joven y nos abandonó, nos dejó, yo siempre le digo a la familia, en el sector agropecuario, pero también para el país. También nos acompañó con esa idea de integración. Y yo creo que cuando no alcanza el argumento, cuando no alcanza la evidencia, es muy importante también tener fe en el ser humano, tener fe en que la humanidad va a ser mejor. Y eso es lo que nos animaba. Y con una idea fundamental, que con esto termino, que es la idea de libertad. Nosotros armamos todo esto porque no queríamos ser clientes de la política y eso lo sostenemos. Esta idea del trabajo que te da libertad y la educación, pensar en el futuro, es lo que nos animaba. Y no era una cosa que salíamos a decir sobre la libertad y el libertinaje, no teníamos que decir eso, simplemente ejercitarlo en las decisiones más importantes que tenían que ver con nuestra vida. Y si me permite, y para aprovechar un momento, quiero mandar un saludo a una persona que no conozco personalmente, pero que me anima también a pensar en esto que le digo, porque una cosa fundamental para tener libertad y para tener coraje para enfrentar la lucha contra la corrupción y por la justicia tiene que ver mucho con las decisiones que se toman muchas veces en soledad y sin tener el acompañamiento de muchos, pero se toma por una cuestión decisiva. Mi saludo y solidaridad para Cecilia Goyeneche. Muchas gracias, Toti.